Hola, hola, ¿cómo están chicas, chicos? Bueno, ahora vamos a ver la teoría de éteres y epóxidos, ¿sí? Los epóxidos son éteres cíclicos, ¿no? O sea, tanto los éteres como los epóxidos son poco reactivos, ¿no? Son muy poco reactivos y básicamente se lo utilizarían como solventes polares apróticos, ¿no? Que no forman puente hidrógeno. Eh, por supuesto, el oxígeno presenta la hibridación sp3, o sea, es un derivado del agua. Cuando el agua se le reemplaza un hidrógeno, se forma un alcohol, pero cuando se le reemplazan los dos hidrógenos por grupo alquilo, se forman los éteres. Si los grupos son iguales, se forman los éteres simples, como el éter metílico, el éter terbutílico, que están como ejemplos ahí, pero si son diferentes, se forman éteres mixtos, ¿eh? No hay un ejemplo, sería como etil, metiléter, por ejemplo. Ahora, los éteres cíclicos son los epóxidos. Acá tengo el óxido de etileno o oxaciclopropano, ¿no? Si decimos un epóxido como oxaciclopropano, estamos diciendo que es un compuesto de tres átomos donde uno de ellos es el oxígeno, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo: 1,4 dioxaciclohexano, oxaciclopentano, ¿eh? En cuanto a las propiedades químicas, como les decía, son prácticamente inertes, no forman puente hidrógeno, porque no tienen hidrógeno ácido, ¿no? Hidrógeno ácido, hidrógeno unido a oxígeno, por ejemplo. Es por eso que su punto de fusión y de ebullición son menores que la de los alcoholes de pesos moleculares semejantes o similares, y básicamente se lo utiliza como solventes polares apróticos. Bueno, este, la hidrólisis, por ejemplo, de un éter es bastante, no es fácil que se lleve a cabo la hidrólisis de los éteres, justamente porque son muy estables, ¿no? Para que ocurra eso, tiene que ser ácidos que son muy fuertes y calentamiento a altas temperaturas de ebullición. Así, por ejemplo, como un catálisis ácida se va a dar con ácido fuerte, como el ácido yodhídrico, o también puede ser con el ácido bromídrico, pero no se da con el ácido clorhídrico porque no llega, o sea, si viene fuerte, pero no llega a ser lo suficientemente fuerte como ácido, ¿eh? Ahí la acidez aumenta desde el ácido fluorhídrico hasta el ácido yodhídrico, ¿eh? Cuanto menos electronegativo, el ácido es más fuerte. Un ácido en que cede protón, ¿sí? Bueno, el ácido fluorhídrico es un ácido débil, directamente ni lo contamos a él. Pero después uno sabía que el ácido clorhídrico, bromídrico son fuertes, pero esa fuerza aumenta desde el ácido clorhídrico al ácido yodhídrico. Bueno, solamente se puede hidrolizar con ácido bromídrico o yodhídrico porque son muy fuertes. Con el ácido clorhídrico no va a dar la reacción. Generalmente el mecanismo va a ser una SN2, ¿eh? O sea, tiende a ser una SN2. Por supuesto, si los grupos sustituyentes del éter son grupos alquilos primarios o secundarios, ¿no? No hay impedimento, ¿no es cierto? Pero si de ambos lados están impedidos, o sea, de ambos lados tengo terciario, de ambos lados tengo bencílico o alílico, recién en esas condiciones no va a dar la SN2 sino la SN1, ¿no? Pero si hay una posibilidad, siempre va a dar la SN2. La parte menos, si un éter mixto, como en este ejemplo que estoy dándole acá, que sería un etil isopropiléter, si un éter mixto, la parte menos impedida es la que va a formar el halogenuro de alquilo y la parte más impedida forma el alcohol, ¿eh? Por eso acá tenemos el yodo etano como producto final y el propanol, el 2-propanol o propan-2-ol. Veamos el mecanismo. También, ¿no? Como pasaba con los alcoholes, ¿no? En este caso los alcóxidos son malos grupos salientes, por eso tienen que tener una etapa previa que es la protonación, como pasaba con los alcoholes, con los grupos oxidrilos, ¿eh? La primera etapa, que es la protonación, una reacción ácido-base, es rápida y reversible. En este caso el ácido yodhídrico se de protón, se protona el oxígeno y me queda protonado, ¿sí? Y ahí, una vez que está protonado, ahora sí la segunda etapa es la de la SN2,
donde el grupo entrante siempre del lado opuesto al grupo saliente, ahí lo desarrollamos con cuña, y por supuesto el carbono que se desarrolla con cuña, el que es atacado, es el que está menos impedido, ¿no? Entonces vemos como el yodo va entrando por un lado, densidad negativa para el yodo que va ingresando, o sea, cediendo los electrones, y densidad positiva para el alcohol que se va llevando los electrones, ¿eh? Y ahí obtenemos el producto final, el yodo etano más el propan 2-ol. Tenemos el diagrama de nivel de energía. Por supuesto, en dos etapas. La primera era la rápida y reversible, y la segunda era la etapa irreversible, que era de la SN2, ¿eh? Ahora vamos a ver la excepción, ¿no? Cuando se da un mecanismo de SN1, cuando de ambos lados está impedido, ¿no? En este caso tengo el éter bencílico, o sea, de ambos lados tengo el grupo bencilo, por lo tanto, se da la reacción química, se forma el yoduro de bencilo más el alcohol bencílico. Entonces, en el mecanismo, la primera etapa es la de protonación rápida y reversible, igual que en el caso anterior. El ácido yodhídrico se protona para que se transforme en un buen grupo saliente. Una vez que está como buen grupo saliente, ahora ya en la segunda etapa es la lenta, y como es una SN1, ¿no? Acá se va a formar un carbocatión, ¿sí? O sea, vemos cómo el alcohol se va llevando los electrones, densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones y densidad positiva para el oxígeno que se va llevando los electrones. Se forma el carbocatión bencílico más el alcohol bencílico. Bueno, ese carbocatión bencílico es atacado nucleofílicamente por el yoduro. Densidad positiva para el carbono que va ganando los electrones, densidad negativa para el yodo que va cediendo los electrones hasta obtener ese producto final, ¿sí? El yoduro de bencilo. Bueno, y ahí está el diagrama de nivel de energía, por supuesto, ¿no? 3 etapas. La primera es la protonación, y las dos que siguen son de la SN1, ¿no? La primera es la deformación de carbocatión, y la segunda ya la deformación de producto final, ¿no? El yoduro de bencilo. Bien. Los epóxidos, ¿no? Reacciones de los epóxidos también, ¿no es cierto? Para la hidrólisis, ¿no? La apertura del anillo, ¿no? La reacción de apertura del anillo puede ser con una catálisis ácida o con una catálisis básica. Sigue siendo una SN2. Es una SN2. Nada más que cuando es una catálisis ácida es la excepción, ¿sí? Si es una catálisis ácida, el nucleófilo, ¿no es cierto?, ataca al carbono más sustituido. Normalmente cuando son las SN2, los nucleófilos atacan a los carbonos menos impedidos, ¿no? Pero en este caso se da que el ataque es al carbono más sustituido, ¿no? En los libros dice que eso ocurre porque, si bien es una SN2, pero tiene un cierto carácter de SN1. Entonces veamos el ejemplo. El 2,2 dimetiloxaciclopropano, ¿sí? con alcohol en medio ácido, el metanol en medio ácido. Entonces, y también el alcohol que entra, el alcohóxido, siempre del lado opuesto al oxígeno, ¿no? Por eso también hay una estereoquímica, es regio selectivo, siempre se obtiene el compuesto antiescalonado, ¿eh? Para este ejemplo, el 2-metoxi-2-metil propanunol se obtiene. Veamos el mecanismo, ¿no? Hay una primera etapa que es la protonación, que es rápida y reversible. El ácido que lo representamos con el ion hidrógeno cede protón, se protona el oxígeno, bueno, y ahí queda protonado, ¿sí? En la segunda etapa, la lenta, ya es la etapa de la SN2. El alcohol ataca al carbono más sustituido, decía, ¿no? Y el oxígeno se va llevando los electrones, densidad positiva para el alcohol que va cediendo sus electrones, y densidad positiva para el oxígeno que se va llevando los electrones del anillo hasta formar ese producto. Por supuesto, siempre que entra un nucleófilo neutro, como en este caso el alcohol, el producto que se forma queda protonado. O sea que siempre tiene que haber una desprotonación, y en este caso lo hace el agua, ¿no? O el mismo solvente, ¿no? Se hace la desprotonación,
se va el hidrógeno en este caso y me queda el producto final. Bien. Bueno, también la reacción de apertura del anillo puede ser con una catálisis básica. Esto ya es lo más normal, lo más común. Cuando es una catálisis básica, el nucleófilo entra al carbono menos impedido, ¿no? O sea, como es una SN2 normal, natural. Bueno, pusimos un ejemplo, ¿no? Para el S2-metil-oxaciclopropano, ahí pusimos con isomería, entonces uno tiene que saber acomodar. El oxígeno es 1, porque tiene más número atómico, la parte del anillo es 2, el metilo 3, el hidrógeno 4, ahí está el S, ¿no? Si me hubiesen pedido el R, solamente cambiaba las cuñas, ¿no? El hidrógeno lo ponía en cuña llena y ya quedaba el R. Bueno, con metóxido de potasio y metanol, bueno, también regioselectiva, entra al carbono menos impedido, o sea que al carbono del lado izquierdo y de abajo, ¿no? Del lado opuesto al oxígeno, y me queda el S3-metoxipropandosol. Bien, veamos el mecanismo, ¿no? Veamos el mecanismo en este caso. Tenemos la primera etapa lenta, cómo ataca el alcóxido, el metoxi, al carbono menos impedido del lado opuesto al ciclo. Densidad negativa para el alcohol que va cediendo los electrones, densidad negativa para el oxígeno que se va llevando los electrones. Bueno, y ahí se obtiene el producto donde queda como un alcóxido. Por eso tiene una segunda etapa rápida, que es una reacción ácido-base, ¿no? Rápida y reversible, que es la protonación de ese oxígeno con el mismo solvente, el metanol, y obtenemos el producto final más el ion metoxi. Reacción de un epóxido con el reactivo de Grignard, ¿sí? Cuando uno hace reaccionar un epóxido con el reactivo de Grignard es para la obtención de un alcohol primario con 2 carbonos más que el halogenuro de partida, ¿eh? Para eso me sirve. Sigue un mecanismo de una SN2, ¿eh? Entonces yo tengo el reactivo de Grignard, bromuro de etilmagnesio, para el ejemplo que le estoy dando con el epóxido, el oxaciclopropano, ataca uno de los carbonos, se abre y por supuesto después lo acidificamos, se protona y se obtiene el butanol, ¿sí? O sea, un alcohol primario con 2 carbonos más que el halógeno de partida. Bueno, método de obtención, ¿no? Síntesis de Williamson. Ese sería el método de obtención para la obtención de los éteres, ¿no? Se utiliza un halogénuro de alquilo. Siempre tiene que ser el menos impedido porque es una SN2 lo que hacemos, ¿no? Primario, secundario. Y el alcohol sería lo más sustituido, ¿eh? Si uno tiene para elegir es así. Hay veces que nos dan el éter y yo tengo que elegir los reactivos de partida. Por ejemplo, me podrían haber dado como éter el ciclopentil metiléter. Dice, a ver, ¿cómo se obtiene? Obtenga eso. Y bueno, por síntesis de Williamson yo tengo que elegir un halogénuro de alquilo y un alcohol. ¿Qué elijo como halogénuro de alquilo? Lo menos impedido, es el grupo metilo, ¿eh? O sea que el resto es lo que uso como el alcohol, que sería el ciclopentanol. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se comienza con el alcohol, se lo trata con un hidruro de sodio, de litio, de potasio, me da una reacción ácido-base, me da el alcóxido más hidrógeno que se desprende. Y luego ese alcóxido, que es el nucleófilo, lo hago reaccionar con el halogénuro de alquilo, que es lo menos impedido porque es una SN2, se da la SN2 y se obtiene el producto final. O sea que así es la síntesis de Williamson. Bueno, y después tenemos la obtención de éteres cíclicos, que son los epóxidos, ¿sí? Eso lo podemos obtener a partir de una aluhidrina. Una aluhidrina es cuando tengo un halógeno con un alcohol. Recordemos que aluhidrina nosotros lo obtenemos cuando hacemos reaccionar un alqueno, cuando hacemos reaccionar con un halógeno medio acuoso, me da la aluhidrina, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengo la aluhidrina, si lo trato con hidróxido de sodio concentrado, me da una reacción ácido-base, me queda como un alcóxido, y ese alcóxido genera una SN2 intramolecular dentro de la misma molécula y se forma el epóxido, ¿no? El 2-metil-oxaciclopropano más ion bromuro. Y otro método de obtención de los mismos sería ya usando un peroxiácido
mediante un peroxiácido como el ácido metacloroperbenzoico, que ahí no hacía falta que lo dibujemos, pero yo se los dibujé para que vean. O sea, es un ácido que tiene un oxígeno de más. Bueno, ese oxígeno se lo cede a un compuesto, ¿no es cierto? A una olefina, a un alqueno. O sea que se rompe el doble enlace y ahí es donde se pega el oxígeno y se me forma el epóxido, ¿no? En este caso el oxaciclopropano, ¿no? Es el eteno con el ácido metacloroperbenzoico, el oxaciclopropano. Otra variante es que me digan que usamos agua oxigenada en medio de ácido acético. Eso sería un peroxiácido, ¿eh? Así que bien, chicos, este era el temita de éteres y epóxido, un tema corto, un tema no complicado, pero que lo pregunta mucho en los finales, ¿eh? Así que nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.